Después de morir al dar a luz, mi esposo culpó a nuestra hija recién nacida de todos los errores. Malcrió a su hija adoptiva, que no tenía parentesco de sangre conmigo, convirtiéndola en una princesita, pero obligó a su hija biológica a comer comida podrida y a dormir en el lavadero. Mi hija sufrió acoso escolar por parte de la hija adoptiva y le pidió ayuda, pero él le dijo, mereces morir, hasta que recuperé la vida y abracé a mi hija lastimada. Mi esposo dejó a su querida hijastra y me lo explicó presa del pánico. Miré con indiferencia a este hombre que una vez me amó y le dije con frialdad, Brian, se acabó. Nina tocó débilmente la puerta de Brian, no sé cuánto tardó en abrirse. Brian respondió con frialdad, ¿qué te pasa? Papá, me duele el estómago. ¿Puedes llevarme al hospital? Jessica se acercó con una preciosa faldita apoyada en la pared, burlándose. Oh, ¿solo comes arroz podrido y te duele el estómago? Eres demasiado delicado. Hoy en la cena, Jessica le dijo específicamente a la niñera que preparara solo comida para ella y su padre. Cuando Nina regresó del trabajo solo le quedaba arroz podrido y unos trozos de tofu que llevaban ahí quién sabe cuánto tiempo. Nina originalmente quería usar el dinero que ganaba trabajando para comer fuera. Pero Jessica le arrebató el dinero. Jessica dijo con arrogancia, papá dijo que no mereces aceptar dinero, y mucho menos comer fuera. Naciste con una vida y solo mereces comer arroz podrido. Nina tenía que salir a trabajar todos los días después de la escuela. Tras una noche de dar vueltas en la cama, ya tenía hambre. Sin poder hacer nada, tuvo que comerse ese tazón de arroz podrido con tofu. Si comes algo en mal estado, el cuerpo tiene problemas. Nina tenía tanto dolor que no podía soportarlo. Se apoyó contra la pared y se agachó lentamente suplicando con voz lastimera, papá, por favor. Brian guardó silencio un momento y luego dijo, tu hermana tiene razón. Eres demasiado delicado. Solo aguanta y se te pasará. Miró a Jessica. Vamos, Jessica, ¿no me acabas de mandar un mensaje diciendo que querías picar algo a medianoche? Jessica se acercó al oír la voz. Llevaba una faldita preciosa apoyada contra la pared, con una mueca de desprecio. Ay, ¿acabas de comer arroz podrido y te duele el estómago? Eres demasiado delicada. Los dos se alejaron unos pasos, y Brian se detuvo de repente. Dijo sin mirar atrás, hay medicinas en la mesita de noche de mi habitación, puedes tomar algunas tú mismo. Los ojos antes sin vida, de Nina brillaron con un rayo de luz, y dijo débilmente, gracias. Si quieres morir, muere afuera, no en casa. Nina se quedó atónita por un momento, y luego volvió a sonreír con amargura. Soportó el dolor, se levantó y entró en la habitación. Era la primera vez que entraba en la habitación de su padre en más de una década. Mientras buscaba medicinas, Nina vio la foto en la mesita de noche, la foto de la boda de Brian. Extendió la mano y temblando, tocó a la mujer sonriente de la foto. ¿Es esta mi madre? Me quedé de pie en silencio detrás de ella. Sí, hija. Soy tu madre, una madre que ha sido un fantasma durante más de una década, presenciándote mientras te trataban injustamente, pero que no podía hacer nada. 3 años después de mi muerte, Brian le arrebató a su hija a mi madre. Ese mismo año adoptó a una niña de un orfanato y la llamó Jessica. La pequeña Nina no sabía que era una hija adoptiva, ni qué significaba. Simplemente sentía que por fin tenía un padre como los demás niños. Aunque dormía en un pequeño cuarto de servicio, su hermana tenía una hermosa y espaciosa habitación de princesa. No sé si Brian recuerda que él y yo decoramos con tanto esmero esta habitación de princesa para Nina. Dediqué mucho tiempo a cada detalle, pero mi hija. En los últimos años, el negocio de Brian ha ido creciendo cada vez más. Jessica le ha propuesto mudarse a una casa más grande varias veces, pero él no ha aceptado. Sé que no soportaba dejarme en esta pequeña casa donde una vez viví con él. Así que Brian compensó a Jessica con otras cosas, celulares de última generación, faldas, bolsos y una paga inagotable. Eso era lo que Nina no tenía. La puntuación de Jessica en el examen de admisión a la preparatoria fue unos pocos puntos inferior a la de la escuela a la que Nina fue admitida, así que Brian gastó mucho dinero para que ingresara. Brian solo estaba dispuesto a pagar la matrícula de su propia hija. Nina ganaba dinero para sus libros de texto y comidas trabajando fuera de casa.
Jessica podría arrebatarle este dinero por capricho, aunque no lo necesitaba para nada. Jessica era consentida como una princesita. Compró a un grupo de pequeños seguidores con dinero y actuó con imprudencia en la escuela. Incluso tomó la iniciativa en acosar a Nina, rompiendo libros de texto, dándole agua fría en invierno, tirando la ropa en la esquina del inodoro y dándole puñetazos y patadas constantemente. Nina lloró y le pidió ayuda a Brian, contándole todo lo que Jessica había hecho. En ese momento, Nina pensó que su padre la quería más porque no era obediente y Jessica era más sensata que ella. ¿Qué dijo Brian en ese momento? Dijo, mereces morir. Nina, aunque Jessica quiera matarte a golpes, no podrás resistirte, ¿entiendes? Vi con mis propios ojos como Jessica, que al principio estaba en pánico, sonrió con suficiencia después de que él dijera eso. Brian no quería tanto a Jessica. Solo quería hacer sentir mal a Nina. Nina se sirvió 3 pastillas y se preparó para metérselas en la boca. No tomes medicinas al azar. Quise contenerla. Igual que la había hecho miles de veces en el pasado. Pero fue en vano. Yo era solo un alma, ¿no podría contenerla? El tacto cálido era un poco extraño, y los brazos de la chica eran delgados, como si fueran a romperse con un poco de fuerza. El frasco de medicina cayó al suelo y se esparció por todo el suelo. Nina estaba pálida y sus cejas conmocionadas. Solté su mano, un poco confundido. Me miró fijamente un buen rato. ¿Eres? Antes de que terminara de hablar, se le saltaron las lágrimas. De hecho, Nina no reconoció a la mujer que tenía delante a primera vista. Ella estaba aún más sorprendida, pero las lágrimas siempre brotaban inexplicablemente. La mujer tenía el cabello negro que le caía sobre los hombros, un rostro ligeramente despeinado y color marfil, cejas dispersas y un pequeño lunar en forma de lágrima bajo los ojos. Nina no pudo evitar tocarse el rabillo del ojo, donde también había un lunar similar. Apreté los labios y la levanté del suelo. No tomes medicinas al azar. Cada persona tiene un físico y unos síntomas diferentes. Ven, te llevaré al hospital. Tengo muchas ganas de reunirme con Nina y abrazar a mi pobre hija. Pero también sé que es más importante ahora, Brian o Jessica. Lo más importante es curar a Nina primero. Caminé hasta el armario con facilidad y saqué el dinero y la identificación de Nina del fondo. Era mi costumbre cuando estaba viva. Después de mi muerte, Brian se acostumbró. Antes de sacar a Nina, también saqué un paquete pequeño de servilletas, una manta pequeña y algunos dulces de casa. En cuanto al agua caliente, el hospital debería tenerla. Todo está listo, y el viento del este no falta. Podemos ir al hospital. Pero lo que no esperaba fue que al bajar del taxi viera a Brian y a Jessica. El lugar donde cenaron estaba frente al hospital. Caminaban despacio con el mismo aspecto que un padre y una hija comunes. Quizás fue por nuestro amor de tanto tiempo que Brian, que estaba a punto de caminar en dirección contraria, se dio la vuelta de repente. Me miró a los ojos y se miraron desde lejos, al otro lado de la calle. Aparté la mirada y ayudé a Nina a entrar al hospital. Cuando Nina se sentó con el gotero, Brian apareció en la puerta. Me buscaba ansiosamente en el pasillo. Detrás de él estaba Jessica, que jadeaba. Fingí no verla y cubrí a Nina con una manta pequeña, podría hacer un poco de frío más tarde. Desde casa hasta el hospital, Nina no me apartó la mirada. Dudó un momento y preguntó, ¿eres mi madre? Ese nombre tan familiar y desconocido a la vez me revolvió la nariz. Con cuidado, le sujeté la mano que no colgaba del borde de la gota. Soy tu madre. Quizás no parezca mucho mayor que tú ahora, pero sí soy tu madre. Justo cuando iba en el coche me vi reflejada en la ventanilla. Todavía parezco tener 20 y tantos. No exagero al decir que soy la hermana de Nina. Intenté forzar una sonrisa un poco fea, mira, todas nos parecemos a tu abuela. Pensando en mi madre, me sentía aún más triste. Esa anciana probablemente pensaba que su nieta vivía feliz en la gran ciudad. Si hubiera sabido que Brian trataría así a Nina, jamás la habría dejado ir ni aunque muriera, después de todo, me ama. ¿Así que también ama a la hija que dejé a Ariel? La voz del hombre era muy suave con un toque de vacilación e incertidumbre. Encontré un rincón donde nadie estaba sentado,
pero aún así me encontró tan rápido. Estaba indefenso, pero aún así respondí: ¿qué pasa? Jessica siguió a Brian de cerca, no me conocía, pero cuando vio a Nina colgando una botella, inmediatamente se sintió muy insatisfecha. Papá, ¿cómo puede esta perra tener dinero para colgar la aguja? ¿Escondió su dinero privado? Brian lo regañó en voz baja. ¡Cállate! El rostro de Jessica mostró cierta incredulidad. Normalmente la mimaban, ¿cuándo había sido tan dura? Dije con una media sonrisa: parece que mi querido esposo ya tiene otra hija. Brian explicó apresuradamente: no, solo la adoptaron del orfanato. Ariel, nunca te he decepcionado. Le arremangué la camisa a Nina con cuidado. ¿En serio? ¿Permitirle que intimidara a mi propia hija no cuenta? Los brazos de Nina estaban llenos de moretones y algunas cicatrices, obviamente artificiales. La expresión de Brian cambió ligeramente y tartamudeó y quiso decir algo. Jessica habló: ordené a alguien que la golpeara, ¿y qué? Ella camina con esa cara todo el día, ¿a quién es repugnante? Es una vida inútil, la golpearé, incluso si la golpeo hasta la muerte, papá no lo hará. Va. Brian levantó la mano y la abofeteó: ¡qué tontería! Afortunadamente la bofetada no fue particularmente fuerte y el tirón fue ruidoso, así que no mucha gente lo notó, pero un pequeño sonido no significa una fuerza pequeña. Jessica cayó al suelo, se cubrió la mitad de su mejilla hinchada. Papá, ¿me golpeaste por esa perra? La cara de Brian estaba lívida, y dijo palabra por palabra: Nina es tu hermana, ¿cuándo te enseñé a tratar a tu hermana así? ¿Cómo puedes ser tan inculto? ¿Inculto? ¿No es esto en lo que se entregó? No hagas una escena aquí, Nina necesita descansar. Saqué unos dulces de mi bolso y se los di a Nina, diciéndole en voz baja: puede que sientas amargura en la boca después de usar el suero durante tanto tiempo, así que come unos dulces. ¿Sigues sintiendo molestias en el estómago? Nina seguía mirándome como antes, como si temiera que desapareciera cuando no me prestara atención. Mucho mejor. La emoción se apoderó de sus ojos y tenía la boca ligeramente abierta. Parecía que quería decir algo, no pude evitar apretarle la mano con más fuerza. Estoy mucho mejor, mamá. Ariel, antes me cuidabas así. Brian interrumpió con emoción. La mamá de Nina se le atoró en la garganta y no pudo escupirla ni tragarla. La miré con fiereza. No interrumpas. Brian estaba atónito. No entendía por qué era tan feroz, pero pronto volvió a sonreír con picardía. Era igual que la mirada tonta que tenía cuando me perseguía. En ese momento, no entendía mis pensamientos y solo sabía seguirme. Yo estaba feliz, y él también. Desafortunadamente todo había cambiado. Miré a Jessica. Acababa de levantarse del suelo. Su vestido blanco recién comprado estaba arrugado y manchado. Jessica se limpiaba las manchas con preocupación. Dije con ligereza: este vestido es realmente hermoso. No es barato, ¿verdad? Supongo que su precio es equivalente a la ropa del armario de Nina. Es cierto. Puedo decirte el precio de cada prenda que usa Nina. No solo es lástima que tenga poca ropa, sino que además es barata. Está rota o amarillenta por no haberla usado mucho tiempo. Brian dijo apresuradamente: mañana llevaré a Nina a comprar ropa nueva. Hice una pausa. Tiene que ir a la escuela mañana. No hay muchos envíos express en casa. Es toda la ropa nueva de Jessica. Son de talla similar, así que deja que Nina se la ponga primero. Bueno, ayudaré a Nina a desempacarlas cuando llegue a casa, esa soy yo. Jessica estaba furiosa, pero volvió a callarse cuando Brian la miró. Estaba asustada por la bofetada y no se atrevió a desobedecer a Brian. En ese momento, Nina me tiró de la manga. Dijo en voz baja: ¿no es esto malo? El temperamento de Nina no es como el mío, sino como el de mi madre. Soy vengativo y he sido como un pequeño lobo desde niño. Siempre muerdo y me resisto con desesperación ante la injusticia, pero Nina es tan considerada y amable como mi madre. Por desgracia, vive en un entorno hostil, y su sumisión y debilidad solo atraerán más malicia de los demás. Por suerte he vuelto. Suspiré y abracé a esta pobre cosita. ¿Eres tonta? Originalmente esto te pertenecía.
De ahora en adelante ya no tienes que preocuparte por eso y ya no estarás sola. Porque mamá ha vuelto. Mamá será tu refugio para siempre. Después de la inyección, nos fuimos a casa, y justo cuando Jessica quería subir a descansar, Brian la detuvo y le apretó el hombro. ¿A dónde vas? Tu habitación está ahí. Como dijo, levantó la barbilla hacia el lavadero. Jessica giró la cabeza sorprendida. Papá, noté la fuerza de la mano de Brian, y Jessica sintió dolor y se tragó las palabras inconclusas. Después de la pelea de hace un momento, Jessica ya no se atrevía a actuar con tanta imprudencia como antes. Para ser sincera, su arrogancia dependía de Brian. Aunque Jessica se mostró reticente, entró al lavadero obedientemente. Nina también subió las escaleras a la señal de Brian. Brian y yo éramos los únicos en la sala. Brian me preguntó nervioso, «Ariel, ¿dormirás en la habitación de invitados esta noche con Nina o conmigo?» Arqueé las cejas e incliné la cabeza para mirarlo. Me miró expectante con la cara llena de «Elígeme, elígeme». Brian solía mostrar esa expresión a menudo, como un cachorro moviendo la cola. Siempre me resistía a negarme. Pero Brian ya no es joven. La ventana de la cocina reflejaba las figuras de Brian y mía. Más de 10 años han hecho que Brian ya no sea joven. Ha envejecido gradualmente y le han aparecido arrugas en el rostro. Esos ojos sumidos en la tristeza durante tantos años han perdido el vigor y la vitalidad de su juventud. Brian siguió mi mirada y miró hacia la ventana. Después de tantos años de amor, comprendió enseguida mis pensamientos. La alegría en su rostro se desvaneció gradualmente y sus ojos se oscurecieron, pero aún así intentó sonreír. «Sé lo que quieres decir, Ariel». No respondí y subí las escaleras. A mitad de las escaleras, inconscientemente miré hacia atrás. La luz de la cocina era tenue y no podía ver su rostro con claridad, pero sentía que lloraba. El hombre que una vez fue alto y majestuoso ahora estaba solo, con una figura desolada. En ese momento mi corazón dolió inconscientemente. Brian, mi esposo, mi amante. Desde el momento en que nos conocimos, Brian era una persona completamente distinta a mí. Aunque soy extravagante, soy un verdadero romántico. Por eso mi casa siempre está llena de libros, sobre todo de poesía. Brian no entendía cómo esas palabras tan sencillas, juntas, podían hacerme llorar. Apuesto a que Brian nunca había leído ninguno de los libros de poesía de mi habitación. Pero fue esta persona quien, en mi funeral, leyó un poema por primera vez: «La física es real, la Biblia es real y el amor es real. La realidad es dolorosa». Dijo que me amaba de verdad, y fue muy doloroso. Brian y yo llevamos tantos años juntos, desde los uniformes escolares hasta los vestidos de novia. Si dijera que no lo amo, mentiría. «Mamá», dijo una voz débil. Levanté la vista y la chica me miró tímidamente con sus largas cejas y hombros débiles. Al ver que no decía nada, Nina preguntó con ansiedad: «¿Puedo llamarte así?» Volví en mí, por supuesto. «Nina, ¿quieres dormir con mamá esta noche?» La chica asintió con la cabeza como si fuera a machacar ajo. Sin embargo, al pensar en lo que le hizo a Nina, ese supuesto amor me pareció ridículo. ¿Solo porque me ama, se puede perdonar todo lo que hizo? Claro que no. Durante mi tiempo, la sonrisa de Nina se hizo más visible. Brian ya no la ignoraba, ni Jessica la intimidaba, y yo estaba con ella. Me molestaba a diario, quería acostarse conmigo y me tomaba fotos o se tomaba fotos conmigo a diario. Y poco a poco me hice más amiga de Brian y estaba dispuesta a prestarle atención. Brian estaba tan feliz que quería vivir en casa. Mi presencia le dio vida a este hogar, originalmente sin vida, y todos estaban muy felices, al igual que Jessica. A nadie le importaban sus sentimientos. Pronto llegó el cumpleaños de Brian y, a petición suya, acepté salir con él a celebrarlo. La condición era llevar a los 2 niños. Aunque Brian quería ir solo conmigo, sabía que no estaba calificado para pedir comida. Me decidí por un restaurante occidental. Brian estaba un poco confundido porque no me gusta la comida occidental entre semana, y a él y a Nina tampoco. Los cumpleaños solo son una vez al año, así que es mejor celebrarlo a lo grande. Además, me he perdido tu cumpleaños durante más de 10 años. Suspiré suavemente a propósito. ¿No quieres?
Así es, he estado lejos tanto tiempo y no estás acostumbrada a tenerme a tu lado. Brian se sintió destrozado al verme así y quiso abrazarme. Pero en cuanto extendió la mano, la retiró. Al final, todas las palabras se convirtieron en una sola frase: que estés a mi lado es el mejor regalo. Me temblaron ligeramente las pestañas y respondí con voz ronca: sí. Cuando llegamos al restaurante occidental, Brian y yo nos sentamos juntos, y Jessica y Nina se sentaron frente a nosotros. Antes de salir, vestí a Nina con cuidado. Llevaba un vestido rosa claro, y una leve sonrisa se dibujaba en su rostro, un poco como la mía. Elegí este vestido para ella hace unos días. Era caro y estaba exquisitamente hecho. Ella estaba deslumbrante con él. La miré con satisfacción, luego bajé la cabeza y tomé un sorbo de vino tinto. Tanto el ambiente como los platos eran excelentes. Con razón a Jessica le gustaba traer a sus compañeros de clase aquí antes. La miré, tenía la cabeza gacha, silenciosa como una codorniz, y ni siquiera se atrevió a comer más. Claro que sabía a qué le tenía miedo. Sonreí y la llamé: Jessica. ¿Por qué no comes? ¿No te apetece? Sin esperar a que Jessica respondiera, Brian dijo: si no te gusta comer, vete. ¿A quién le estás presumiendo? Fingí estar enojada: no le digas eso a una niña. Normalmente no me cae bien Jessica, y Brian lo nota. Ahora digo estas cosas a propósito, solo para hacerla enojar. Brian también estuvo encantado de acompañarme. Claro, ¿cómo podía regañarlo sin más? Nina, y es el cumpleaños de tu padre, ¿qué te parece si vamos a tocarle el piano? Nina siguió mi mirada, miró el piano en medio del restaurante y asintió. Jessica, que había estado en silencio, de repente se puso nerviosa. Agarró a Nina, estaba a punto de levantarse. No puedes ir a tocar, Brian frunció el ceño. Jessica. ¿Qué haces?, dijo Jessica en pánico. Yo. Nina no sabe tocar el piano, ¿qué va a tocar? Me reí entre dientes y le dije: no te preocupes, me inscribí en la clase de Nina después de volver, y ya lo ha aprendido muy bien. Nina y yo nos miramos y continuamos: sí, Jessica sé tocar el piano, no te preocupes por mí. Su voz era suave, pero se soltó de la mano de Jessica con fuerza. Ignorando su obstrucción, caminó hacia el piano. La melodiosa música atrajo a la gente del restaurante. Algunas miradas provenían de conocidos. Después de la canción, Nina se fue sola, pero al regresar, la seguía mucha gente. Al verlos, Jessica se puso pálida. Me levanté y les pedí que se sentaran. Arqueé las cejas. Jessica, son todos tus amigos, ¿por qué no los saludas? Como persona cualificada, no solo acompaño a mi hija en todo momento, sino que también recuerdo con claridad las caras de sus compañeros. Entre los chicos y chicas que tengo delante, algunos son solo compañeros de clase, y otros son pequeños seguidores comprados por Jessica con dinero. ¿Acaso no le gusta a Jessica presumir en la escuela cuánto la quiere Brian y cuánto dinero le da? A ver si puede seguir presumiendo después de esta noche. El chico que lleva el protagonismo se llama Ethan. Que yo sepa, Jessica lleva mucho tiempo enamorada de él. Esta vez invitó a sus compañeros a cenar aquí, y se gastó el dinero que Jessica le dio. ¿Puede alguien que acepta dinero de sus compañeras ser buena persona? La verdad es que no le gustaba Jessica en absoluto. Normalmente la mantenía pendiente y la obligaba a gastar dinero en él. Jessica bajó la cabeza al ver a Ethan. Hoy llevaba un sencillo vestidito blanco, una moda de antaño. Sentados junto a Nina, vestida con elegancia, el contraste era aún más evidente. Los compañeros intercambiaron miradas. Al fin y al cabo, aún eran niños y las dudas en sus ojos eran indisimuladas. Levanté ligeramente las comisuras de los labios. Por favor, cuida de Nina en momentos normales. Puedes pedir lo que quieras. Mis palabras dejaron a todos atónitos. Decían palabras bonitas, pero sus ojos seguían fijos en Jessica, como si buscaran una respuesta. Nina es como yo. Es dulce y puede que no hable mucho. Su padre y yo estamos ocupados con el trabajo. Por favor, cuida más de Nina en la escuela. Ethan dijo apresuradamente: esto es necesario, no te preocupes.
No me preocupa que se sorprendan con mi resurrección. Al fin y al cabo, nadie en la escuela sabe que he muerto. Brian siempre ha sido muy sensible a mi muerte. Para no ofenderlo, Jessica dijo en la escuela que yo estaba ocupado con el trabajo y en un viaje de negocios al extranjero. Nina no lo diría. Ethan dudó un momento y dijo, antes pensábamos que Jessica y mi tío no se parecían en nada, y que ella se parecía a ti. Pero ahora Nina se parece más a ti. Esta tentación es demasiado obvia. Estaba a punto de responder cuando Jessica me interrumpió, sí, Nina se parece más a mamá. Estaba tan nerviosa que temía que la delatara. Pero lo que temes se hará realidad. Vine hoy solo para delatarla. Apreté los labios, no es hija biológica de mi esposo y yo, así que naturalmente no es como él. En cuanto terminé de hablar, sentí que alguien me pellizcaba la mano desde debajo de la mesa. Era Brian. En ese momento, Jessica miraba a Brian en busca de ayuda. Pero Brian no tuvo tiempo de prestarle atención. Estaba tan contento que lo llamé señor. Tosí levemente y le estreché la mano, indicándole que me soltara. Pero Brian no me soltaba, su rostro estaba lleno de emoción, algo que no podía ocultar. Sabiendo que solo estaba fingiendo, ¿cómo podía seguir tan feliz, sin ser un hijo biológico? ¿Te refieres a Jessica? Mostré una expresión de ligera sorpresa en el momento justo, ¿no lo sabes? Jessica acaba de ser adoptada por nosotros. El rostro de Jessica palideció al instante. No podía discutir, así que solo pudo morderse los labios con fuerza y no dijo nada. Los ojos de Ethan se abrieron de sorpresa. ¿Cómo era posible? ¿No debería serlo la persona adoptada? Su voz se fue apagando cada vez más. La gente a su alrededor le dijo apresuradamente a Nina, «Ay, Nina, ¿por qué no nos lo dijiste?» Jessica nos engañó a todos. La familia de este chico tiene un negocio, y él se ha aferrado a Jessica, con la esperanza de que la familia Gian pueda ayudarla un poco. Pero por mucho que Jessica trabaje, le es imposible intervenir en el negocio de la familia Gian. Por lo tanto, ha sido superficial con este chico. Suele ofender mucho a Nina. Ahora estaba entrando en pánico. Bajo mi mirada alentadora, Nina dijo con calma, «Nunca dije que fuera adoptada. Eres demasiado discreto. Somos estúpidos y no reconocemos el verdadero talento». El chico bromeó torpemente. Los pequeños seguidores que solían obedecer a Jessica también cambiaron de bando y hablaron bien de Nina. Suelo pensar que aunque la ropa de Nina es sencilla, le sienta bien y elegante. Nina tiene tan buenas notas, así que por supuesto tiene buen carácter. Dije que Jessica y Nina son de la misma madre, ¿por qué sacan tan malas notas? Resulta que tienen genes diferentes, no me extraña. Jessica se quedó fuera. Miró a Ethan con cautela, esperando que no añadiera más sal a la herida en ese momento. Ethan, tú. Parecía tan lamentable y cualquier chico se compadecería de ella. Pero este chico era Ethan. Para empezar, no le gustaba mucho Jessica. Ahora que Jessica era ignorada en la familia Gian, a él le daba igual. Ethan la ignoró. Tomó una copa de vino y se acercó a Nina. Nina, a todos nos engañó Jessica antes. Estamos muy ofendidos. No te preocupes, te haré sentir cómodo en la escuela. Casi no pude evitar reírme. ¿Cómodo? Olvidé que la familia de Ethan parece tener una discoteca. La visión de Jessica. Después de cenar, todos se prepararon para irse a casa. Envié varios autos para llevar a los estudiantes a casa. Nina y Brian subieron al auto, entramos uno por uno. Jessica estaba a punto de subir cuando la detuve. Levanté la barbilla hacia el auto que llevaba detrás, el que se usaba para recoger a los compañeros. Jessica, puedes llevar a tus compañeros. Así también puedes charlar con ellos, ¿no? Jessica acababa de ser expuesta y no tenía cara a cara con sus compañeros en ese momento. Me miró suplicante, no quiero hablar ahora, ¿puedes llevarme a casa? ¿A casa? Me temo que no. Tengo que llevar a Nina y a tu padre al centro comercial más tarde. He oído que tu marca favorita acaba de lanzar nuevos productos. Las niñas tienen preferencias similares. A Nina seguro que también le gustará.
Mi tono era amable, pero con una firmeza irresistible. Todos miraron a Jessica. No hablaban por ella, y sus rostros reflejaban un desprecio manifiesto. Bajé la voz como si estuviera persuadiendo a una niña. Jessica, no seas terca. Perturbarás a nuestra familia si actúas así. Después de todo, la gente debería reconocer su propia identidad. No codicies lo que no es tuyo. Si no me escuchas otra vez, tu padre se enojará más tarde y no podré ayudarte. Suspiré. Ethan, que estaba de pie a lo lejos, se adelantó. Cuando Jessica lo vio, un rayo de esperanza se encendió en sus ojos. Inesperadamente Ethan dijo: Jessica, no los sigas con cara de suficiencia cuando vayan de compras. Hace calor para estar afuera, así que síguenos. Levantó la cabeza sin importarle en absoluto la cara de Jessica. No eres Nina, solo una hija adoptiva, así que no seas exigente. Basta con tener un coche para ir. Después de eso me miró como si quisiera atribuirse el mérito. Los compañeros de Jessica siguen siendo sensatos. Si Jessica pudiera aprender de sus compañeros, sería genial. Debería tener un temperamento moderado. Cuando Jessica trajo a sus pequeños seguidores para intimidar a Nina y la bloqueó en el baño, también dijo esto: una niña humilde es tan arrogante que confía en sus buenas notas. Todos deberían controlar su temperamento. Luego metió la cabeza de Nina en el agua con sus propias manos. Si la pequeña seguidora no fuera tan tímida, Jessica probablemente le quitaría la ropa a Nina y le tomaría fotos. Esto es demasiado propio de su estilo. Pensando en ello, alcé la voz para asegurarme de que los demás estudiantes me oyeran. Creo que Jessica puede superar las dificultades que Nina enfrentó antes. Ethan respondió con fluidez: por supuesto. Nunca había participado en acoso escolar. De hecho, la mayoría de los estudiantes de la clase nunca habían participado en acoso escolar. Fue Jessica quien lo hizo. Claro, no era por amabilidad, sino porque no querían causar problemas a su familia. Nina seguía siendo miembro de la familia Jian. No se atrevieron a confirmar la veracidad de las palabras de Jessica, así que solo pudieron aceptarla a regañadientes, con cierta fe y duda. Pero ahora es diferente. Mis palabras les dieron una capa de protección. La ira que provocó el engaño, sumada a los halagos que me inspiraban. Creo que los métodos de estos niños ricos no me decepcionarán. Después de esa noche no supe qué pasó en la escuela, solo vi la sonrisa de Nina crecer cada vez más. En cuanto a lo difícil que era la vida de Jessica, no lo sabía ni quería saberlo. Lo más urgente era ir con Nina a ver a mi madre. Hacía mucho que no veía a esa anciana y la extraño mucho. Ahora, por razones desconocidas, sigo resucitando y no sé cuándo volveré a morir. Antes de eso, quiero volver a verla. Unos días antes de partir, Brian no dejaba de insistirme. Tenía miedo de que no volviera nunca y me pidió repetidamente que lo prometiera y lo jurara. En el aeropuerto, Brian seguía abrazándome con fuerza. Me miraba con lágrimas en los ojos, como si temiera que desapareciera de su vista al instante. Ariel, debes regresar sana y salva. Me hizo reír y llorar. No voy a morir. Volveré pronto. La transmisión del aeropuerto sonó como recordatorio de embarque. Brian me soltó la mano, sabía que no podía retenerme. Buen viaje. Antes de que terminara de hablar, lo abracé. Brian, te quiero. De repente el cuerpo de Brian se tensó, y luego me abrazó con fuerza. Lo abracé, pero mis ojos estaban claros. A ver, te amo. O mejor dicho, te amé. Después de pasar más de medio mes en casa de mi madre, planeé volver a casa. Pero no pensaba llevarme a Nina. Al principio a Nina no le importó, pero cuando supo que iba a regresar sola, se entristeció. Mamá, ¿no me quieres? Después de tanto tiempo juntos, Nina sabe cómo angustiarme. Me miró con ansias con la misma expresión que Brian en aquel entonces: sí, son padre e hija. Pero no me ablandé. No te preocupes, mamá volverá pronto. Todavía tienes a tu abuela cuidándote, ¿verdad? Mi madre a mi lado sonrió y dijo: Nina, no puedes depender de tu madre a esta edad, tienes que ser independiente. Tu madre se fue al extranjero a estudiar sola cuando tenía tu edad. ¿Cómo puede ser igual?, murmuró Nina.
Le acaricié la cabeza con una sonrisa. Bueno, ve a cenar con la abuela, mamá se irá por la noche. Al ver las espaldas de los abuelos y nietos que se alejaban, finalmente no pude aguantar más, me tambaleé y casi caigo al suelo. Mi brazo arañó accidentalmente la esquina de la mesa, dejándome un rasguño superficial. No sé cuándo empezó, pero mi salud ha ido empeorando cada vez más. Tenía dolor de cabeza repentino, un dolor abdominal repentino, se me caía mucho el pelo, incontables noches sin dormir y, ocasionalmente, vómitos con sangre. Sabía que no me quedaba mucho tiempo en este mundo. Por desgracia, debería haber vuelto unos días antes. No esperaba que mi cuerpo estuviera tan mal. Pero mientras pueda completar mi plan, nunca es tarde. A mitad de camino mi madre me miró con sus tiernos ojos llenos de dolor. ¿Siente pena por mí? Quizás todas las madres sientan pena por su hija. Al igual que yo siento pena por Nina, ella no sabe que he transferido su estatus de estudiante aquí, y no sabe que nunca volveré después de irme. Después de regresar temprano, mi rutina diaria era quedarme con Brian, y elegía deliberadamente el momento en que Jessica estaba allí. Aprobé la salida de todos los sirvientes de la casa, y Jessica los reemplazó. Si antes era indiferente e ignorada en casa, ahora la estoy intimidando abiertamente. Si la comida que cocinaba no estaba sabrosa, rompía los platos y le pedía que los rehiciera, si la ropa no estaba limpia, le echaba agua encima, si decía una palabra más, la echaba y no la dejaba entrar. En resumen, era una paliza o una reprimenda. Para esta adolescente los insultos eran muy fuertes y parecían un poco excesivos, si no le hubiera hecho lo mismo a Nina. Siempre que Brian no estaba, la insultaba y menospreciaba sin piedad. Siendo sincera, a menudo me sentía como una suegra cruel en una serie de televisión melodramática. Jessica se crió entre los mimos, ¿cómo podía soportar semejantes agravios? Pero no importaba a quién buscara ayuda, era inútil. Brian estaba de mi lado, y sus compañeros no le creían. Me miraba cada vez con más resentimiento. Incluso Brian lo notaba, y a menudo golpeaba a Jessica y me recordaba que tuviera cuidado con ella. Para protegerme, también quería echar a Jessica. Claro que no estaría de acuerdo. Quería ver cuánto tiempo aguantaría Jessica. Cuanto más aguantaba, más excesivo era yo. Ese día, a pesar de la resistencia de Jessica, le cambié el nombre a la fuerza a Talia. Este era su nombre antes de ser adoptada. Al ver el nuevo nombre en su identificación, Jessica, ay no Talia, casi se abalanza sobre mí. No se calmó hasta que Brian la abofeteó. La vi arrodillarse en el suelo y disculparse entre lágrimas, diciendo que no lo había dicho en serio y que no lo volvería a hacer. En los días siguientes nuestras vidas rara vez fueron tranquilas, y mi actitud hacia Talia mejoró mucho. Los días transcurrieron en paz. Brian creía que Talia había perdido su nombre, así que se esforzó más por complacerme. Porque sentía que solo complaciéndome podría tener una salida. ¿De verdad lo creía? Unos gánsteres me rodearon entre risas y me obligaron a ir a la esquina del callejón. ¿Qué vas a hacer? Los miré atentamente. Alguien se acercó y me tocó la cara. No te pongas nerviosa, mi hermano será muy amable. Vete. Lo aparté. El hombre retrocedió 2 pasos después de que lo empujara. El líder de la pandilla se adelantó y me dio una patada en el estómago. Apreté los dientes y contuve el grito. Se rió lascivamente varias veces y me miró con ojos lujuriosos. Chica, eres bastante testaruda, pero no importa, nos gusta la gente testaruda. Los otros matones se acercaron y me tiraron al suelo. Encontraron una cuerda de algún sitio y me ataron los brazos a la espalda. Me obligaron a arrodillarme entre ellos. El matón que iba al frente me rasgó la ropa con fuerza. Sentí sus labios sucios besándome el cuello y los hombros al azar. El olor repugnante me llegó directamente a la nariz. En ese momento un coche pasó a toda velocidad, las llantas rozaron el suelo con un ruido áspero, y se detuvo a la entrada del callejón. Miré en dirección al sonido. Era Brian. Por fin llegaste. Casi me desmayo del hedor. El médico dijo que no tenía nada malo, solo un shock, y que estaría bien después de ir a casa a descansar un rato. Pero Brian insistió mucho y me mantuvo hospitalizado.
Antes de que pudiera siquiera calentar las sábanas, Brian entró con Talia, que tenía el pelo revuelto, y la policía lo siguió. Al verme con glucosa pegada al cuerpo, Talia abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Por qué? La interrumpí. Talia, ¿te traté bien? ¿Por qué me hiciste esto? Negó con la cabeza desesperada. No, de verdad que no. Seguía discutiendo. ¿No contactaste a esos vándalos desde el principio? También les diste dinero. Los testigos y las pruebas físicas son sólidos, y aún así quieres negarlo. Dijo la policía. Sí que los contacté. Pero no quiero tener tratos con ella. Si me atrevo a tocarla, mi padre me matará. Tu padre de verdad quiere matarte ahora. La policía se burló. ¿Es capaz de hacer algo tan ridículo? Resulta que si no es su propio hijo, no puede criarlo. Brian también expresó su postura: cuando salgas serás adulta. Ya no te ayudaré en el futuro y ya no eres mi hija. La policía se llevó rápidamente a Talia. ¿De verdad lo creía? Claro que era cierto. Talia contactó con los vándalos y sí, fue para humillar a la gente, pero el objetivo de su ataque no era yo, sino mi hija Nina. Es una abusadora que solo se preocupa por los débiles y los fuertes. Vengaré cada agravio, y Brian la protegerá. Talia no se atreve a hacerme algo así, si no, la mataré, y Brian la matará. En lugar de arriesgarse a vengarse de mí, es mejor optar por complacerme. Pero al enfrentarse a Nina, no tiene tantas preocupaciones. Talia está acostumbrada a intimidarla, y es muy bondadosa. Talia se atreve a todo con naturalidad, incluso a algo tan malo como buscar a alguien que la viole. Tenía este plan antes de que yo volviera a la vida. Así que envié a Nina con mi madre. Durante este tiempo intenté enfadar a Talia, y de hecho lo conseguí. Pero Talia me tiene miedo, así que no se atreve a hacer estas cosas. Así que me vi obligado a recurrir a algunos trucos. Por ejemplo, usé su móvil para contactar con los gánsteres con antelación. En fin, estaba en casa y había muchas oportunidades. Solo Brian y yo nos quedamos en la sala. No durmió en toda la noche y se veía muy demacrado. Brian caminó hacia mí. Ariel, por suerte estás bien. Tenía mucho miedo en ese momento. ¿Qué harías si te pasara algo? ¿Y si fuera Nina la que estuviera en problemas? Claro que me preocuparía por ella, es fruto de nuestro amor. Mi voz era muy suave. Llevo tanto tiempo sola. ¿Alguna vez has preguntado por Nina? Brian estaba de pie junto a mi cama, su alta figura bloqueaba gran parte de la luz del sol. Lo olvidé. ¿Olvidaste a una persona viva? Cerré los ojos. Brian, tú y yo sabemos que Talia quiere lidiar conmigo o con Nina. ¿Has pensado en tu hija? Si se enfrentara a todo esto hoy, ¿quién vendría a salvarla? Brian me tomó de la mano. Claro que la salvaré. Me burlé, ¿la salvarás? No seas gracioso, Brian, ¿desearías que se fuera al infierno? ¿Desearías que muriera? ¿Cómo podría salvarla? El amor ciega. Esta frase es tan cierta. Si no, ¿cómo pude descubrir tan tarde que el impulsor de este incidente fue en realidad mi querido esposo? Talia es solo una estudiante, de todas formas, ¿cómo pudo contactar a esos gánsteres? Oh no, esta gente no es gánster en absoluto. Son personas que Brian encontró especialmente. Cuando me mataron, no contacté con Brian. ¿Cómo llegó tan rápido al lugar? Me usé a mí misma como apuesta. Desafortunadamente gané la apuesta. Aún más desafortunado, como madre que acababa de resucitar y estaba indefensa, no tenía pruebas para delatar a Brian. Sin duda, es un hombre de negocios extremadamente inteligente, que le pasa todas las responsabilidades a Talia, pero él mismo no está manchado por el lodo. Él y Talia contactaron a este grupo de personas hace mucho tiempo. En ese entonces, yo todavía estaba muerto. Quizás Brian ya haya desistido de esta idea, y solo Talia la siga sosteniendo. ¿Pero acaso importa? No importa en absoluto. Lo que importa es que soy una madre extremadamente cobarde e incompetente. Aunque mi hija sufra injusticia, soy incapaz de enviar al verdadero cerebro a prisión. Miré al hombre frente a mí, cuyo rostro palidecía poco a poco, y derramé una lágrima sincera.
No sé si lloré por ser inútil como madre o por no poder ver con claridad a la gente como esposa. Retiré la mano y miré con indiferencia al hombre que una vez me amó. Brian. Se acabó, Ariel, perdóname, por favor. Brian se arrodilló frente a mí y me suplicó sin dignidad. Su espalda, siempre recta, estaba encorvada, igual que en mi funeral. Sé qué clase de persona es Brian. Es un hombre muy normal y bueno. Claro, la premisa es que no me conoció. Pero sí me conoció y se enamoró perdidamente de mí. Este amor reside en su corazón, lo que lo vuelve extremadamente paranoico. Abrí la boca y me preparé para hablar, pero de repente me sentí mareado y ni siquiera podía ver con claridad el rostro de Brian. Cerré los ojos con fuerza para aparentar normalidad. Brian, puedo perdonarte. Mientras mueras te perdonaré, ¿de acuerdo? Reprimí el dolor en el bajo vientre y extendí la mano para tocar las vicisitudes de la vida de Brian. Sabes que amo a Nina más que a nadie, pero me preocupaba que la trataras así antes. Me sentiré aliviado cuando mueras. Brian, te amaré cuando mueras. Lo pensé mucho antes. Por ejemplo, planear incriminar a Brian y arruinar su empresa. Por ejemplo, dejar que Brian mate a Talia con sus propias manos y que vaya a la cárcel. Pero, en primer lugar, no puedo hacerlo. Después de todo, solo soy un cadáver que acaba de resucitar, y no tengo tantos supuestos ayudantes a mi alrededor. En segundo lugar, hacer esto no le hará ningún bien a mi hija. Ella es dulce, inocente y amable. Quería cambiarla y hacer que me quisiera. Pero lo pensé mucho. Como madre incompetente no estaba cualificada para cambiarla. Brian estaba equivocado, ¿por qué debería cambiar? Además, mientras Brian y Talia no estuvieran, no habría más basura siniestra en su mundo. Y tendría mucho dinero. Bueno, quizá esta idea sea un poco utópica. Pero, Nina, perdóname. Mamá no tiene tiempo. Lo último que hice por Brian fue organizarle un gran funeral. Hubo muchos invitados, pero pocos sinceros. Todos eran gente de negocios, simplemente haciendo lo que tenían que hacer. Aunque había mucha gente, parecía desierto. Encontré al asistente de Brian entre la multitud y le dije lo último, grabar un verso de poesía en su lápida. ¿Qué poema? La física es real, la Biblia es real, el amor es real. La realidad es dolorosa. A mitad del funeral, fui a ver a Talia y le di la noticia de la muerte de Brian. Talia no estaba bien. La princesita que antes vivía una vida de lujo ahora tenía que trabajar y comer con un montón de gente. No estaba acostumbrada, pero tenía que acostumbrarse. Al enterarse de la noticia, sonrió con una sonrisa desquiciada. Para torturar a su hija, me malcrió a propósito hasta convertirme en un tonto que no sabía nada. Brian, realmente lo consideraba mi propio padre. Pensé que me amaba sinceramente. Nina era su herramienta para desahogar su ira, así que, ¿acaso no soy yo su herramienta? De repente se levantó y gritó. El guardia de la prisión que estaba a su lado vio su inestabilidad emocional y se la llevó rápidamente. Originalmente Talia no tenía que ir a la cárcel. Después de todo, no me lastimé en absoluto, solo un poco asustado. Pero Brian seguía siendo Brian. Podría sacar a Talia ilesa, y también podría dejarla entrar. En cuanto a si era menor de edad o realmente adulta, no había forma de saberlo. En fin, Brian estaba muerto. No había pruebas. En esta batalla que duró más de 10 años, Brian lastimó a su propia hija y a su hija adoptiva. No tuve mucho contacto con Talia, así que no sabía qué clase de persona era, si era por sus genes o por su mala educación. Quizás si cambiara de entorno, no se volvería así. Pero fue Brian quien hizo el mal. No tengo por qué sentirme culpable por esto. Solo necesito proteger a Nina. Tras salir del centro de detención, no podía dejar de toser. La sangre en mi palma confirmó mi destino. Levanté la vista y contemplé el cielo brillante y vasto. Este debería ser el destino de mi hija. Nina corrió al hospital rápidamente, pero el cuerpo de mi madre ya estaba cubierto con una tela blanca. Levantó una esquina de la tela y observó el pequeño lunar en forma de lágrima bajo los ojos de la mujer. «Abuela», llamó suavemente. «¿HM?»
La abuela respondió. Las pestañas de Nina temblaron, quiero cambiar la vida de mi madre nuevamente.